Aprobamos una nueva ley de coordinación de policías locales de Extremadura. Tengo que destacar, en primer lugar, no solo destacar, sino agradecer el trabajo y el esfuerzo en la negociación para poder consensuar con los sindicatos UGT, Comisiones Obreras, CESIP, con las asociaciones profesionales de Policía Local, AGPLOES, que agrupa a los jefes y mandos de la Policía Local de Extremadura, y APLOES, que es la Asociación de Plantillas y Auxiliares de Policía Local de Extremadura, además de los ayuntamientos con los cuerpos de policía más importantes de la región, como son Badajoz, Mérida, Cáceres y Badajoz, y con la ejecutiva de la FEMPE, donde se ha trabajado y discutido este proyecto de ley en el seno de su Comisión de Interior. Nos va a permitir un mayor y mejor desarrollo de las competencias de nuestra comunidad autónoma en materia de policía local, incrementando la operatividad y la eficacia de este cuerpo, que consideramos muy importante en la vida de una región como la nuestra, eminentemente rural. Nos va a permitir la asociación de municipios para la prestación del servicio de policía local. ¿Quiénes podrán asociarse? Aquellos municipios que sean limítrofes, aquellos municipios que acrediten que no disponen individualmente de los recursos suficientes para prestar el servicio de policía local con eficacia para los ciudadanos, y aquellos municipios que la suma de esa unión de poblaciones no supere los 40.000 habitantes, para que de este modo no solo fijemos la población al territorio, sino para que mantengamos la que ha sido una constante cada vez que ha gobernado el PSOE esta comunidad autónoma, y es que los ciudadanos de los pueblos pequeños no pueden ser ciudadanos de segunda frente a los ciudadanos de las grandes ciudades. El regular la designación de quien ostenta la jefatura de la policía local de cualquier municipio, lo que hace esta nueva ley, esta nueva norma, es dotarla de una mayor transparencia en el nombramiento del jefe de la policía local. El ámbito de aplicación de esta nueva ley no solo se circunscribe a los cuerpos de policía local, a lo que entendemos como funcionarios, agentes, independientemente en la escala en la que estén, en la categoría en la que estén, sino que también afecta y regula a lo que conocemos como auxiliares, que los hay principalmente en los pequeños municipios de nuestra región. También se recoge que para los municipios que dispongan en su plantilla de 3 o más efectivos de policía local será preceptivo, por tanto, obligatorio la creación del cuerpo de policía local. La ley contempla la segunda actividad y la jubilación voluntaria a solicitud del funcionario, siempre que la persona reúna los requisitos y las condiciones establecidas en el régimen de seguridad social que le sea aplicable según la normativa aplicable. A propuesta de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, que también contempla la ley y que tendrá un desarrollo reglamentario posterior, se determinará y regulará el día para la celebración de los policías locales de nuestra región, por tanto, un reconocimiento merecido. En definitiva, es una ley consensuada, es una ley muy trabajada por parte de la Junta de Extremadura y de todos aquellos que tienen algo que decir. Ha sido consensuada en el seno de la FEMPE, que eso es muy importante porque la policía local está en todos los municipios, por tanto, son todos los alcaldes y alcaldesas quienes tienen que ordenarla y quienes tienen que trabajar para el buen funcionamiento de este cuerpo que, como les decimos, es tan importante en una región como la nuestra.